Buenas noches, mi nombre es Octavio. Bienvenidos a su programa Enfoque. En esta ocasión vamos a hablar sobre las 5 heridas del alma o las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, como es su título original. Bueno, vayamos a la presentación. Las 5 heridas que te impiden ser o impiden ser uno mismo, conocidas como las 5 heridas del alma o las 5 heridas de la infancia. Es importante cuando utilicemos una teoría, busquemos la fuente original, ya que específicamente en este tema, el cual no tiene fundamento científico, como veremos más adelante, muchos han desarrollado cursos, talleres o incluso terapias basados en suposiciones tomadas de consultas de internet, videos de youtubers o dichos de otros que son meras interpretaciones secundarias de la fuente original. Cabe aclarar que ningún libro o teoría debe ser usado para diagnosticar o autodiagnosticarse a fin de sustituir la terapia psicológica en su caso. Como señala la autora, no existe prueba científica alguna de lo que propone este libro, por lo cual te invito a comprobar mi teoría antes de que la rechaces y sobre todo a averiguar si puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Bueno, vamos a la fuente. La autora de este 5 heridas es Liz Bourbeau, nacido un 14 de febrero en Quebec, Canadá. Recordemos que Quebec es una comunidad de habla francesa en Canadá. Es autora y conferenciante canadiense conocida por su trabajo en el ámbito del crecimiento personal y la autoayuda. Su enfoque principal es la importancia de escuchar el cuerpo y comprender las emociones y sanar las heridas emocionales. La fuente es las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Aquí vemos la última edición del libro. Su primera edición, originalmente hecha en francés, salió en Canadá en el año 2000. Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo demuestra que todos los problemas de orden físico, emocional o mental con los que cargamos provienen de 5 heridas vitales: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Gracias a las descripciones detalladas de estas heridas, así como de las máscaras que las acompañan, podrás identificar la verdadera causa de los problemas que te angustian y amargan tu vida. Formación de las heridas. Vamos a empezar con la formación de las heridas. Las heridas de la infancia son experiencias emocionales negativas o traumáticas que ocurren durante los primeros años de vida y que pueden dejar una marca profunda en la forma en que una persona se relaciona consigo misma y con los demás. Estas heridas suelen originarse en situaciones como la falta de atención emocional, el abuso físico psicológico, el abandono, la sobreexigencia o incluso dinámicas familiares disfuncionales. Aceptar una experiencia y aceptarse uno mismo. Aquí vamos a ver la diferencia entre aceptar una experiencia y aceptarse uno mismo. Cuando una experiencia existe, cuando en una experiencia existe la no aceptación, juicios, culpabilidad, temor, lamento u otra forma de rechazo, el humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar personas y circunstancias que le hacen revivir esa misma experiencia. Aceptar la experiencia no significa que represente nuestra preferencia o que estemos de acuerdo con ella, pero debemos diferenciar entre aceptar solo la experiencia, que es un primer paso, aceptarse uno mismo, que es el objetivo. Esto es importante ya que nuestro ego tratará de impedir que reconozcamos nuestras heridas y sus consecuencias, proyectando en otros la culpa de lo que nos pasa, lo que nos impide avanzar. Vamos a ver las etapas que van formando la herida o las 5 heridas de las que estamos hablando. Poco después de nacer nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos, alteramos el mundo de los adultos, los que están cerca de nosotros, y decidimos que no es bueno ni correcto ser nosotros mismos. Recordemos que el niño nace sin conocimiento, él simplemente es el mismo. El niño experimenta la alegría del ser en una primera etapa y en una segunda etapa el niño conoce el dolor de no tener derecho a ser mismo. Es coartado por los padres a comportarse de cierta manera y esto produce un dolor. En una tercera etapa o periodo, el niño entra en crisis y rebeldía. Decide ser el mismo, pero al no tener fuerza,
entra en una cuarta etapa en la que se resigna y crea una personalidad nueva para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Vamos a ver las heridas y su máscara. Es en la segunda etapa en donde formamos estas defensas a las cuales la autora les llama máscaras, nuevas personalidades que sirven para protegernos del sufrimiento que vivimos en estas etapas. Este sufrimiento, este sufrimiento forma heridas y sus máscaras que pueden catalogarse en 5 grandes grupos. Tenemos primero el rechazo, lo que forma una máscara de huidizo, una persona que se esconde y que, bueno, sí se esconde y que huye, pues. El abandono que causa una máscara de dependiente, la humillación que causa una máscara de masoquista, la traición que causa una máscara de controlador y la injusticia que forma una máscara de rigidez. La importancia de la máscara se crea en función del tamaño de la herida. Una máscara representa un tipo de persona con carácter que le es propio, ya que según la máscara creada se desarrollan determinadas creencias que influyen en la actitud interior y el comportamiento de la persona. Mientras más importante sea la herida, con más frecuencia sufrirás y esto te obligará a llevar puesto tu máscara más a menudo. Es muy raro que una persona tenga las 5 heridas, por ello es importante ajustar bien la descripción que se hace del cuerpo físico, ya que éste refleja fielmente lo que sucede dentro de uno mismo, en tanto que es mucho más difícil reconocerse a partir del plano mental y emocional. Esto quiere decir que no todos tenemos todas las características de las 5 heridas, pero podemos ver más o menos saber por las descripciones y por nuestro cuerpo físico, nuestra complexión física, cuál herida predomina más en nosotros. Al reconocer alguna de tus heridas, es posible que te rebeles y no aceptes la descripción de la máscara que te has creado para evitar sufrir. Pero recuerda que al igual que todas las personas que te rodean, cuando tu máscara te hace reaccionar, no eres tú mismo. Pero las máscaras que te has creado no son permanentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno no es uno mismo. Es tu ego, que habla desde adentro de ti, que habla a través de esta personalidad, pero que es importante recordar que esto no es permanente y que se puede cambiar. Y ese es el fin de lo que vamos a analizar en esta lectura. Sin embargo, también es probable que transcurran varios años antes de que puedas comprobar los resultados en tu cuerpo físico, ya que este se modifica con mucho más lentitud a causa de la materia tangible de la que estás constituido. Es decir, que al cambiar el cuerpo, pues va a ir cambiando más lentamente. Por lo cual os recomiendo en esta otra parte que te fotografíes cada año, porque es un buen medio para verificar tus transformaciones físicas. Presta atención a cada una de las partes de tu cuerpo para que puedas apreciar bien los detalles. Vamos ahora sí al tema, las 5 heridas. Vamos a empezar con la primera herida, que es el rechazo. La herida del rechazo es una de las más tempranas y profundas que surgen en la persona. Ocurre cuando un niño siente que no es aceptado o valorado por quienes lo rodean, sus cuidadores o sus figuras importantes en su vida, especialmente del mismo sexo. Este rechazo puede ser consciente o inconsciente, pero tiene un impacto devastador en el desarrollo emocional del niño. La herida del rechazo suele manifestarse cuando el niño percibe que no cumple con las expectativas de su padre o madre, o cuando uno de los padres se muestra distante o crítico o incluso ausente emocional o físicamente. A veces surge por la intromisión de un familiar externo al núcleo, por ejemplo, una abuela o un suegro construyen el relato de que por trabajar demasiado tiempo los padres no pueden estar con sus hijos. De cualquier forma, esto crea en el niño la sensación de no ser suficientemente bueno o digno de amor y de falta de valor personal que persisten en la vida. Hay que tener en cuenta aquí que estamos hablando de percepción. El niño puede percibir como rechazo, incluso que el padre simplemente no lo tome en cuenta, lo ignore o se voltee, y esto tiene un profundo impacto en la vida del niño que más adelante se verá en sus relaciones de manera adulta. La máscara es el fugitivo o la fuga emocional. Para protegerse del dolor del rechazo, las personas suelen desarrollar una máscara de fuga emocional.
Se retiran emocionalmente y evitan situaciones o relaciones que puedan exponerla al riesgo de ser rechazados nuevamente. Una persona con máscara fugitiva da la impresión de ser distante o desinteresada, pero es resultado de elegir mantenerse en un segundo plano y de evitar la confrontación directa. Este comportamiento les permite no solo protegerse de sufrir dolor, sino que también les da la falsa ilusión de control sobre su entorno, al permanecer alejados de situaciones que puedan hacer surgir nuevamente la herida del rechazo. Un riesgo de esta estrategia de defensa es que al minimizar su propia presencia en la vida de los demás, con la creencia de que así evitará ser notada y por lo tanto rechazada, la persona puede intensificar su sentimiento de aislamiento, soledad. Esta actitud de invisibilización no solo perpetúa, sino que también profundiza el ciclo de rechazo y autoexclusión. La persona se mete en situaciones en las que busca ser rechazada para aislarse y entonces nuevamente volver a sentir rechazo. Por aquí nos faltó hablar sobre las profecías autocumplidas. Muchas veces crecemos con creencias y hacemos las cosas para perpetuar estas creencias de manera inconsciente. Esta actitud de invisibilización no solo perpetúa, sino que también profundiza el dolor, como ya lo habíamos aclarado. Actitudes y comportamientos. Tiene una tendencia a la huida. Evita situaciones o personas que le pueden generar incomodidad. Se considera a sí mismo como nula o de poco valor. Tiene dificultades para relacionarse. Prefiere la soledad y evitar establecer relaciones profundas por miedo a ser rechazadas. Se refugia en su mundo interior imaginario para escapar de la realidad. Teme entrar en pánico, lo que lo lleva a evitar situaciones percibidas como amenazantes. Suelen tener pocos amigos o aislarse socialmente. Esto refuerza su sensación de rechazo. Procuran no hacer amigos, procuran evitar situaciones para no sentir el rechazo. Procuran, por esto, o sea, como lo digo, de evitar tener muchos amigos o evitar situaciones que les resultan amenazantes por el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como podemos ver, pues buscan ser rechazados o buscan aislarse para evitar el rechazo y no sufrir de esto. Tienden a autocriticarse constantemente, desvalorizan sus logros y a compararse con los demás. Tienen problemas para expresar sus necesidades y emociones por temor al rechazo. No tienen apego por posesiones materiales, pues la ven como superfluas y prefieren enfocarse en lo intelectual. Evitan tener opiniones o hacer solicitudes para evitar molestar a los demás. Esto les genera problemas de comunicación. Sienten que no pertenecen o sienten que no pertenecen, que es diferente a los demás. El que sufre la herida de rechazo tiende a pensar que su forma de ser es diferente a las de los demás, eh, o que él es una persona distinta, especial, para sentir que ese rechazo es porque precisamente él es una persona diferente. Bueno, las consecuencias en la vida adulta. En las relaciones interpersonales, la constante fachada de autosuficiencia conduce a construir relaciones distantes y superficiales. El miedo al rechazo ocasiona que las personas mantengan a las demás a distancia, lo que interfiere en la formación de relaciones profundas y significativas. En la conducta general, para evitar el rechazo, las personas pueden volverse controladoras y manipuladoras, intentando manejar situaciones y relaciones, lo que puede dañar la confianza y la comunicación. ¿Cuál es el impacto en la crianza de los hijos? Los padres con heridas de rechazo no resueltas pueden ser emocionalmente distantes, proyectando en sus hijos sus propios miedos e inseguridades. Esto puede llevar a una falta de apoyo emocional donde los hijos crecen sintiéndose poco valorados, desconectados, perpetuando el ciclo de rechazo y conflictos en la relación padre-hijo. Un padre que fue rechazado por lo regular procura rechazar al hijo para reforzar y sentirse ahora rechazado por el hijo y perpetuar esta profecía de que él es una persona rechazada y entonces rechaza y luego se siente rechazado para seguir manteniendo este sentimiento de rechazo. Bueno, la fisionomía, por lo regular vemos aquí personas que tienden a estar ojerosas, con el cuerpo flácido, porque no tienen y no sienten una estructura, sienten que son rechazadas.
Y bueno, pues más o menos así es como se ve una persona con herida de rechazo. Tienden a ser personas más bien delgadas, con el cuerpo flojo, que tiene poca sustentabilidad precisamente por el rechazo. Bueno, vamos a pasar ahora a la herida del abandono. La herida del abandono es una angustia emocional profunda que se forma cuando una persona percibe que es dejada atrás o no recibe el cuidado necesario en el aspecto físico por parte de sus padres o tutores. El niño puede sentir que sus necesidades emocionales no son atendidas, ya sea por negligencia, abandono físico o emocional. Esta herida es profundamente dolorosa y genera la sensación de desprotección, inseguridad y la necesidad constante de apoyo externo. La herida surge en él o la niña tras experimentar ese dolor y principalmente al ser dejado solo emocionalmente en el sufrimiento. Esta experiencia de abandono se extiende en la vida adulta y crea patrones de comportamiento que dificultan la construcción de relaciones saludables. ¿Cuál es la herida de dependencia emocional? Para evitar revivir el dolor del abandono, muchas personas desarrollan la máscara de la dependencia. Bueno, aquí era de máscara, pero le puse herida. Esta se manifiesta en una necesidad constante de estar cerca de otros, buscar apoyo, afecto y validación y depender emocionalmente de las personas a su alrededor. La búsqueda incansable de validación externa es una manera de tratar de aliviar el dolor causado por la falta de atención y cariño en la infancia. Las personas con esta máscara tienden a creer que no pueden enfrentar la vida solas y tienden a aferrarse a las relaciones, incluso si estas son disfuncionales por miedo a ser nuevamente abandonadas. Las acompañan además la creencia de que no son lo suficientemente valiosos. Aquí la persona no se siente lo suficiente por sí misma, por eso es un miedo a la soledad. No tanto por la soledad, sino por el miedo a que no se siente suficiente. Necesita a alguien en quien apoyarse para sentir que es valioso, para sentir que puede salir adelante. Bien, ¿cuáles son las actitudes y comportamientos del dependiente emocional? Necesita apoyo constante, se siente abandonado o desatendido con facilidad, busca atención de los demás para sentirse bien, tiende a dramatizar y a victimizarse, se le dificulta tomar decisiones por sí misma sin la aprobación de los demás, le preocupa mucho la soledad, por lo que hace cosas para evitarla, como aferrarse o ser muy complaciente. La persona que tiene la herida de abandono tiende a querer complacer a los demás, a dar así. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de que esa persona se quede a su lado. Es una manera de decir o de rendir tributo o de comprar a la persona para que no se vaya, porque siente que por él mismo no puede retener a la persona y siente esa angustia y por eso lo hace. Se le dificulta recibir un no y aceptar un rechazo. Y la persona que tiene la herida de abandono tiende a magnificar un rechazo y lo siente y siente un rechazo de sus actos o de sus cosas como un rechazo a su persona. Puede ser invasivo y no respetar límites. Es una persona, tienden a ser personas posesivas, pues, personas que no dan espacio por lo mismo de que sienten que la persona los va a abandonar en cuanto se retire un poco. Pueden manipular y chantajear para obtener lo que quieren. La persona que siempre herida de abandono tiende a ser muy victimista y busca a veces a través de la lástima que la persona se queda. Tiene miedo al futuro y afrontar los cambios solo. Aquí pues sí, tiene miedo a lo que vaya a pasar en el futuro y siente que como de niño tuvo que enfrentar la vida solo, de grande pues no va a poder hacerla, ¿no? Por los fracasos por los que ha tenido que pasar. Puede tener ideas suicidas o en caso de crisis. Las ideas suicidas sienten porque él no va a ser capaz de enfrentar los problemas, no va a tener esa capacidad y magnifica esta idea y a veces por eso vienen esas ideas suicidas. Consecuencias en la vida adulta. En las relaciones interpersonales, la dependencia excesiva puede conducir a relaciones codependientes, donde la persona teme a la soledad y busca la constante aprobación y el apoyo emocional de otros, lo que ocasiona una falta de autonomía. El impacto en la crianza es que los padres con heridas de abandono no resueltas tienden a proyectar miedos y seguridades en sus hijos,
buscando reconocimiento constante y mostrando dificultades para aceptar la individualidad de estos. Cuando los hijos expresan ideas diferentes o buscan autonomía, los padres pueden sentirse amenazados, lo que provoca comportamientos de rechazo y control que afectan negativamente la relación y el desarrollo emocional de los hijos. Esto puede llevar a que los hijos desarrollen un miedo profundo a la soledad y una dependencia similar. Aquí los padres proyectan ese miedo a que sus hijos ahora los abandonen a ellos y entonces fomentan en ellos estos miedos que ellos tuvieron de niños. Miedo a lo que pueda pasarles, miedo a que se casen y entonces se independicen, miedo a que la persona, la pareja, los rechace o los abandone como a ellos los abandonaron. Respecto a la conducta en la vida social, el miedo a la soledad puede llevar a que la persona acepte relaciones insatisfactorias por temor a estar sola. Esto ocasiona altibajos emocionales y socava la autoestima y bienestar emocional en general. Aquí la persona pues acepta relaciones destructivas, relaciones de abuso, relaciones donde la persona es maltratada. ¿Por qué? Porque siente que es mejor que esta persona la abuse, la maltrate y todo con tal de que no se vaya. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene la persona que sufre abandono es que siente que ninguna otra persona más que aquella que la aceptó en cualquier circunstancia la va a aceptar. Entonces tiene miedo a que se vaya y a caer nuevamente en la soledad. La fisionomía de la herida del abandono, aquí hay algo muy característico del abandono, que es la espalda corva, ¿no? Son personas que están como hechas hacia adentro. ¿Por qué? Porque sienten temor a caminar erguidos. Por ahí vamos a ver que este es lo contrario de la posición que toma la herida de la traición, que es más rígida. Aquí es más desguanzado, como dirían, más guanga, porque pues siente que no tiene estructura que lo sostenga, no se siente sostenido. Vamos a pasar a la herida de la humillación. La herida de la humillación surge cuando un niño entre 1 y 3 años de edad se siente rebajada, degradada, avergonzada, menospreciada o ridiculizada por el control o las acciones que sus padres o tutores, especialmente en situaciones relacionadas con el cuerpo o la sexualidad. Esta experiencia suele estar relacionada al entorno físico, como aprender a controlar el cuerpo o la limpieza. El niño percibe que sus padres, especialmente la madre, siente vergüenza por su comportamiento o apariencia, lo que despierta en él un sentimiento profundo de humillación. Cuando son niños, aquí cuando los niños son pequeños, muchas veces sufren humillación porque se orinan en la cama, porque no se saben vestir bien, porque no son niños aseados, y entonces empiezan a sentir esa humillación a su persona. El niño siente que vergüenza de sí mismo y entonces esto es algo que se va a manifestar más adelante. La máscara de este es el masoquismo. El niño aprende a través de la humillación a sufrir y entonces para evitar el dolor de la humillación muchas personas desarrollan una máscara que combina la complacencia y el masoquismo. La máscara se manifiesta en una necesidad constante de agradar y buscar aprobación de los demás, mientras que inconscientemente se pone en situaciones que le causan sufrimiento y incomodidad. Las personas con esta máscara tienden a castigarse antes de que los demás puedan hacerlo, a sacrificar sus propias necesidades y a evitar conflictos para ser rechazados o ridiculizados nuevamente, lo que les impide expresar su verdadero yo. Al enfocarse en satisfacer las expectativas de los demás, terminan reprimiendo sus deseos y alimentando el ciclo de autosacrificio y dolor. Además, asumen una postura de sobreprotección hacia los demás, tomando más responsabilidades de que le corresponden y reduciendo su posibilidad de libertad. Como la persona se siente humillada, busca muchas veces la humillación para reforzar esta idea que tiene de que no es una persona valiosa y de sentir esa vergüenza de sí mismo. ¿Cuáles son las actitudes? Es una persona que siente vergüenza con frecuencia de sí mismo y de los demás. Siente también la pena ajena porque le refleja, porque esto le refleja lo que él siente como vergüenza de sí mismo. Busca complacer a los demás sacrificando sus deseos y necesidades. En su punto masoquista, la persona complace a los demás para sentir que se sacrifica y entonces sentir que no se le valora y sentir que no se le valora porque no es una persona valiosa y entonces
se autohumilla para sentir este dolor. Se autocastiga antes que otros puedan hacerlo para amortiguar el dolor de la humillación. Claro, pues es mejor autohumillarse y provocar esa humillación para no sentir que el otro te humilló previamente. Presta mucha atención y controla su entorno y a las personas cercanas para evitar humillación. Trata de hacer que no haya una situación humillante para no sentir eso, para no sentir la humillación. Aquí vamos a ver más adelante que controla incluso a los hijos. Es sumamente sensible a la crítica. También, como la herida del rechazo, siente que cualquier comentario negativo es un ataque, ya sea lo que piensa, ya sea lo que siente, ya sea su religión. La persona que tiende al masoquismo es una persona que si tú le criticas su manera de vestir o su manera de pensar, siente que es un ataque a la persona y siente que se le está diciendo que esa persona es precisamente una persona poco valiosa y que debería avergonzarse de sí mismo. Tiene miedo a mostrarse tal como es por miedo a ser juzgado o a que se burlen de ella o él. Es poco auténtico. Esa persona trata siempre de imitar a otros. ¿Por qué? Porque siente una profunda vergüenza de quién es y entonces trata de no mostrarse. Es una persona como que copia las personalidades de otros, intentando tener lo que esas personas tienen, porque siente que si se muestra como ella es, va a ser humillada. Puede compensar sus sentimientos de humillación comiendo en exceso. Son personas que comen mucho y tienden a engordar, como vamos a ver más adelante. Tiende a reprimir sus deseos sexuales por vergüenza. Puede castigarse a sí mismo antes de que otros puedan hacerlo con el fin de disminuir el dolor de una posible humillación externa. Suele entender conductas masoquistas externando en situaciones o relaciones que la humillan. Son personas que buscan una pareja que las humille, que las haga sentir menos. ¿Para qué? Para reforzar esa idea de que ellos no son valiosos y de que tienen que sentir vergüenza de sí mismos. Se les dificulta expresar sus verdaderos deseos y necesidades por incomodar a otros y por el miedo al juicio. Sí, sienten que ellos no valen y que entonces si ellos manifiestan sus deseos, pues no tienen, no tienen por qué manifestarlos, porque entonces si los manifiestan van a ser avergonzados y va a aumentar esa vergüenza que sienten de ellos. Tienen baja autoestima, se ven a sí mismos como indignos, mal proporcionados, inferiores a los demás. La persona que tiene esto, siente que su cuerpo es feo, no es valioso, entonces por eso se humilla. Les cuesta establecer límites claros en sus relaciones, los que les lleva a sentirse humillados por los demás. O sea, se sienten abusados y humillados por los demás. Bueno, perdón, una pequeña distracción. Se sienten humillados por los demás. ¿Cuáles son sus consecuencias en la vida adulta? En las relaciones, la persona puede tener dificultades para establecer límites saludables, lo que la lleva a aceptar situaciones desagradables y actuar de manera autodestructiva. En la crianza, estos adultos pueden tener un control excesivo sobre sus hijos, pueden ser muy críticos o estrictos, proyectando su miedo a la vergüenza en ellos, lo que puede crear un entorno restrictivo de escasa libertad y alta exigencia, poca empatía. Además, el miedo a la libertad y a perder el control puede llevarlos a sabotear sus propios logros y felicidad, perpetuando un ciclo de autohumillación y sacrificio innecesario. Controlen a los hijos porque tienen miedo a que como ellos fueron humillados, a sus hijos los humillan, ¿no? Entonces son esos padres que vigilan cada uno de los movimientos de sus hijos para que no tengan una actitud humillante y entonces no sean humillados. ¿Por qué? Porque entonces en reflejo, si un hijo es humillado, el papá también es humillado de alguna manera o la mamá es humillada de alguna manera. Esa es la fisonomía, por lo regular son personas con el cuerpo obeso, son personas que sienten una profunda vergüenza de su cuerpo, sobre todo en sus partes sexuales, lo que los lleva también a ser personas que sienten o llegan a tener, perdón, la creencia de que su pareja siente incluso repulsión o asco a tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Y esto es algo que les pasa mucho a las personas que tienen sobrepeso, que sienten que su pareja
siente vergüenza de tener relaciones sexuales, porque incluso ellos mismos sienten vergüenza de ver su cuerpo desnudo en el espejo. Sobre todo, por ejemplo, si su pareja no es una persona o es una persona de complexión más delgada que ellos. Vamos a pasar a la herida de la traición. Bueno, la herida de la traición se origina en el niño de entre 2 y 4 años. Experimenta una ruptura de confianza o siente que sus expectativas no se cumplen, particularmente su conexión con el padre del sexo opuesto. Ese sentimiento de traición puede surgir de situaciones en las que el niño percibe que no se respetan sus compromisos importantes o cuando sus necesidades emocionales no son adecuadamente atendidas, lo que afecta su desarrollo emocional y su capacidad para confiar en los demás. Cuando un niño tiene ideas o tiene sueños o tiene cosas, es importante que el papá no lo, o la mamá no los, y la mamá, perdón, no se burle de ellos. Cuando una persona se burla de los sueños o las ilusiones de un hijo, tiende a lastimarlo mucho, ¿no? Hay mujeres que se vuelven personas muy frías porque pues su mamá de niña les dijo que no podían ser princesas o etcétera, ¿no? Otro punto importante es que hay que tener cuidado en lo que prometemos a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, al formar nosotros los valores en los hijos, ellos no aprenden por lo que les decimos, sino por nuestro ejemplo. Si tú le dices, si tú a un niño le haces una promesa y no la cumples, esto lo marca, porque aprende a que la gente no tiene palabra, es lo que aprende un niño cuando le falta una promesa, aprende que la gente, que todas las personas no tienen palabra y que no puedes confiar en nadie. Otra de las situaciones es, por ejemplo, haciendo alusión o haciendo un poquito una analogía, un cuento, por así decirlo. Resulta que en una ocasión está un papá enseñándole valores a sus hijos y les dice que tenemos que ser personas honestas porque la honestidad es un valor fundamental, etcétera, etcétera. Entonces, en una ocasión, pues el papá tenía un jarrón muy costoso y el niño jugando, pues rompe el jarrón. Entonces llega el papá y dice, ¿quién rompió el jarrón? Y apelando a la honestidad, el niño le comenta al padre que él rompió el jarrón y entonces el papá le pone una tremenda golpiza y entonces el niño aprende que no puede ser honesto porque eso pues, es peligroso, ¿no? Puedes tener problemas y a través de este tipo de cosas los niños aprenden, ¿no? Si somos deshonestos, si somos personas que queremos fomentar en los niños la honestidad y viene alguien a cobrar y le decimos al niño que no estamos, pues el niño aprende que es bueno no ser honesto. La máscara del controlador. Para protegerse del dolor causado por la traición, muchas personas desarrollan una máscara de control. Este comportamiento se caracteriza por una necesidad de dominar y supervisar a los demás con el objeto de asegurarse de que todo se desarrolle según sus expectativas, evitar así futuras decepciones o traiciones. Las personas con esta herida suelen ser desconfiadas y controladoras, tienden a exhibir fuerza y poder, lo cual se refleja tanto en su comportamiento como en su aspecto físico. La persona controladora fue decepcionada muchas veces y entonces fue traicionada muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa? Que desconfía de las personas, de lo que puedan hacer. Entonces aquí vemos a esos jefes que están encima de los empleados, tratando de que ellos hagan las cosas bien. Son esas personas que tuvieron relaciones sentimentales en donde se les traicionó y entonces cualquier persona que se acerque a ellos tiene intenciones de traición, tiene intenciones de lastimar y entonces por eso se vuelven personas duras. Tienen dificultad para confiar en los demás, es controladora y tiene necesidad de supervisar constantemente a los demás para asegurarse de que cumplan sus expectativas. Es aquí donde tienen una característica que se llama hipervigilancia, estar constantemente vigilando que la persona no vaya a traicionar. Por eso tienen esa paranoia de, por ejemplo, revisar los celulares, ver con quién habla la persona o la pareja para saber que no las van a traicionar, para asegurarse, porque viene todo ese miedo de atrás de que fueron traicionadas. Tienden a evitar el compromiso por el miedo a la traición, no son personas de relaciones profundas. Si entablan una relación profunda pueden ser traicionados. Por eso prefieren las relaciones superficiales, porque tienen un profundo miedo a repetir lo que ya pasaron en la infancia.
Utiliza la manipulación y la persuasión para obtener lo que quiere. Se enoja con facilidad cuando las cosas no salen como lo espera o cuando siente que alguien cumple lo que no prometió. Son personas que tienden a tener expectativas muy altas. Quieren que las cosas salgan exactamente como ellos esperaban. ¿Por qué? Porque de niños tenían estas expectativas, porque de niños sus padres destruyeron estas expectativas, entonces tienen miedo a que se repitan esas altas expectativas que se hicieron y las personas no cumplen. Sin tomar en cuenta que pues, las personas somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces eso es algo que los afecta mucho. Tienden a mentir o a distorsionar la verdad para cuidar su imagen y no ser verse como débil. Para la persona que tiene esta máscara, es importante cuidar esa imagen fuerte, esa imagen de invulnerable. ¿Por qué? Porque tiene miedo a mostrar esa vulnerabilidad. Tienen cambios de humor drásticos y frecuentes, oscila entre ser afectuoso o enojado en momentos. Estos cambios frecuentes son porque la persona que tiene esta máscara son personas que tienen un profundo sentimiento de amor, son personas por lo regular muy cariñosas, pero esa parte de ellos la esconden. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se les lastime, tienen miedo a mostrar la vulnerabilidad, porque ya muchas veces fueron traicionados y entonces desarrollaron esa, pues por decirlo así, de esa costra, esa rigidez en su carácter. Les cuesta delegar a otros por desconfianza en la capacidad de los demás para hacer las cosas bien. Tiende a ser impaciente y intolerante con la lentitud, la incompetencia o las equivocaciones percibidas por otros. Normalmente estas personas, sus padres fueron muy estrictos, muy rígidos, son personas que querían que hicieran las cosas rápido, bien y a la primera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienden a volcarse así hacia las demás personas, sobre todo hacia sus hijos. Temen a la separación, lo que los lleva a evitar vínculos profundos. Características en la vida adulta. En el ámbito de las relaciones interpersonales, quienes llevan la máscara del controlador suelen tener dificultades para confiar en los demás, lo que puede llevar a relaciones tensas y a menudo conflictivas. Su deseo de controlar puede generar fricciones, ya que intentan imponer su voluntad y expectativas sobre otros, lo que puede ser percibido como manipulación y dominación. Tienden a ser personas dominantes por lo mismo, porque tienen que asegurar que esa relación que tienen, que fue quizás después de muchas relaciones en las que fueron traicionados, no los vuelva a traicionar. Entonces se vuelven personas dominadoras, controladoras. En la crianza, los padres con una herida de traición no resuelta tienden a ser excesivamente rígidos y autoritarios, con el temor de que sus hijos les falten el respeto, los decepcionen. Además, transmiten a sus hijos la presión excesiva por cumplir ciertas expectativas, lo que puede generar en los niños un sentimiento de insuficiencia o rebeldía. Es probable que también el controlador tenga dificultades para permitir que sus hijos tomen sus propias decisiones, lo que permite limitar su autonomía y desarrollo emocional saludable en los menores. Controlan las decisiones de sus hijos porque tienen un profundo miedo a que se equivoquen, a que vuelvan a sufrir lo que ellos sufrieron. En la vida personal, el controlador a menudo lucha con el miedo a la traición, lo que puede impedirse comprometerse plenamente en relaciones o proyectos a largo plazo. Además, la incapacidad de delegar y confiar en otros se manifiesta en el trabajo, en comportamientos micromagisteriales que resultan en un entorno de alto nivel de estrés y agotamiento, tanto en personas como para sus colegas. Este tipo de personas normalmente llegan a puestos de supervisión o a puestos gerenciales y son personas que están encima, controlando a sus subalternos porque tienen miedo a que la rieguen, a que los traicionen, a que hagan malas cosas, a que tomen malas decisiones y entonces son de esa idea de que si de algo lo tienes que hacer bien tú mismo. Entonces son personas que no están en paz ni dejan en paz porque están encima de las personas queriendo controlar cada momento. La finosomía de la herida de la traición. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la persona con la herida de traición son personas de mirada profunda, son de mirada fuerte, son personas que incluso te sostienen la mirada, son personas que su cuerpo, independientemente si es muy delgado o es un poquito ancho, tienden a ser personas que tienen el cuerpo rígido,
Son personas que a diferencia de lo que vimos anteriormente con el abandono, son personas que se mantienen erguidas, que caminan derechas. ¿Por qué? Porque tienen que mostrar esa dureza de carácter para guardar en su interior esa parte vulnerable. Por lo regular son personas que tienen también otro defecto, son personas que son incluso capaces de no llorar en un velorio y de mantenerse firmes, estoicos. ¿Por qué? Porque la gente no puede ver esa vulnerabilidad, no pueden mostrar esa vulnerabilidad porque son propensos a ser traicionados, a que se les falte el respeto, y entonces por eso muestran esta rigidez, ¿no? Son personas que ya a veces con el tiempo te das cuenta en su mirada que tienen un profundo dolor, que tratan de esconder mediante esta postura. Ahora, la herida de la injusticia, digamos, creo que sí, esta es la última, me parece. Bueno, la herida de la injusticia aparece cuando el niño entre 4 y 6 años comienza a desarrollar su individualidad y se enfrenta a situaciones que percibe como injustas, especialmente en la relación con el padre del mismo sexo. La injusticia se experimenta cuando el niño siente que no lo valoran ni lo respetan adecuadamente, ya sea porque recibe menos de lo que cree que merece o en algunos casos más de lo que considera justo. La herida está relacionada también con la sensación de frialdad, críticas duras, comparaciones con otros y actitud severa por parte del padre o algunos tutores. Esto puede generar un sentimiento en el niño de desvalorización y la creencia de que debe esforzarse continuamente para ser digno de amor y atención. En este caso, los padres tienden a tener expectativas muy altas con los hijos. Son muy comparativos. Aquí son las familias en donde a los hermanos se les compara siempre con las cosas que hacen, si tu hermano saca más calificaciones, si tu hermano hace o si tú no haces en comparación con tu hermano, cualquier pequeño logro lo desvalorizan, son personas que tienen que estarse esforzando constantemente por recibir el amor del Padre. El Padre les marca que para recibir su amor y su atención tienen que esforzarse, tienen que hacer las cosas excelsamente bien, si no, entonces no los aceptan. Entonces se vuelven personas que viven con un alto sentido de injusticia. Su máscara es la rigidez, son personas muy rectas, muy firmes. Para protegerse de la injusticia, las personas suelen desarrollar una máscara de rigidez. Esta rigidez se manifiesta en una necesidad constante de perfección y control. Eso es control sobre sí mismo. Buscan evitar cualquier situación que pueda percibirse como injusta. Se esfuerzan por ocultar su sensibilidad y suelen aparentar frialdad y desapego, aunque en realidad son profundamente sensibles. Son personas que tienen también una necesidad, como la anterior vimos, una necesidad profunda, pero son personas que tienen que mostrarse fuertes porque fueron muy injustas con ellos, porque fueron muy exigentes con ellos. Entonces tienen que mostrar rigidez, mostrar hacia afuera esta situación de que son fuertes. Ay. Actitudes y comportamientos de la persona rígida. Es perfeccionista, se preocupa constantemente por ser perfecto en lo que hace, con la idea de que así será juzgado consigo y consigo mismo y con los demás. Bueno, es que es la persona que tiende a hacer las cosas bien y cualquier error se castiga mucho esta persona. ¿Por qué? Porque de alguna manera es injusto consigo mismo porque fueron injustos con él. Tiende a ser muy exigente consigo mismo y constantemente poniéndose estándares altos, llevándose al límite para cumplir con lo que considera correcto. Estas personas llevan hasta el límite del agotamiento. Son los que trabajo adictos, son los que tienen que estar ahí, estar ahí, estar ahí y hacerlo bien y hacerlo cada vez mejor, y porque aunque lo hagan bien siempre sienten que no lo hicieron bien, que tienen que dar más por esta exigencia que se les dio de niños. Es muy cerrado en sus pensamientos y rígido en su postura, con poca flexibilidad en sus decisiones y actitudes con los demás. Tiene dificultad para expresar sus emociones y prefiere aparentar frialdad para protegerse de posibles críticas e injusticias. Intenta desarrollar control en forma excesiva tanto en sus emociones como en su entorno, evitando toda situación que lo haga sentir y parecer vulnerable o fuera de control. Tiene que comportarse con los demás. Le resulta difícil recibir en general y aceptar regalos o cumplidos o ayuda sin sentir que no lo merece. Estas personas sienten que cuando se les da algo no lo merecen porque no se esforzaron o no se agotaron o no hicieron de más para recibir.
Tienden a justificarse frecuentemente para explicar sus acciones y decisiones, principalmente cuando sienten que han fallado. Fueron tan humillados, fueron tan injustamente tratados que tienen que estar justificando sus decisiones porque dudan incluso de su capacidad de tomar acciones y tomar decisiones y tienen que estar constantemente diciendo a los demás por qué decidieron algo o por qué decidieron otra cosa. Tienden a sentir envidia y pensar que los demás les tienen envidia. O sea, son personas que, así como sienten envidia del progreso de los demás, también tienden a pensar que se les envidia. Son personas muy optimistas, muchas veces para evitar o enfrentar la realidad de situaciones incómodas. Tienen un sentimiento de injusticia constante. Sienten que reciben menos de lo que merecen, pero también que reciben de más. Son personas que sienten que se les da, o sea, tienen un como doble juego. Por un lado sienten que no reciben lo suficiente, pero por el otro lado, cuando se les compensa de manera justa, entonces sienten que reciben de más. ¿Por qué? Porque siempre han sido injustos con ellos. Esta es la fisionomía, son personas que ocupan poco espacio, que están rígidas. ¿Por qué? Porque sienten que fueron injustas, porque sienten que deben ocupar poco espacio y que tienen que ser así unas personas que merecen la injusticia. Bueno, vamos a pasar a la parte final, que es la sanación de las heridas de la infancia. Sanar las heridas de la infancia no es una tarea fácil, es un acto de amor propio y de mucha voluntad porque requiere valentía y paciencia. Aunque mirar al pasado puede doler, también abre la puerta a una vida más consciente y libre de patrones que te limitan. Cada paso que das a la salvación es un regalo que te haces a ti mismo. Venimos de patrones que hemos tenido por años, por lo que no lo vamos a cambiar en un segundo. Tenemos condicionamientos que están tan profundos en nosotros que no se van a ir de un momento a otro porque los razonemos o porque los entendamos, pues sanar es un trabajo diario, esto es un trabajo que es constante, ¿no? Eso es lo que se refiere. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, esto requiere mucho esfuerzo porque de alguna manera los patrones mentales que tenemos tienden a ser regresivos y entonces tiene uno que esforzarse mucho para cambiarlos. Es un trabajo de notar cuando algo nos impulsa. Va a ser una situación pasada nos va a llevar a darnos espacio a sentir nuestras emociones y elegir responder distinto. Recuerda que solo sanamos cuando sentimos y lo que resentimos persiste. Y cuando finalmente nos damos la oportunidad de conectar con el dolor, validarlo y procesarlo, es cuando las cosas realmente cambian. Por eso estas son algunas de las cosas que puedes hacer para sanar tus heridas. Hay que recordar que somos personas reactivas, que tendemos mucho a reaccionar y que esto es una cosa que es un poquito difícil, que va a haber situaciones que nos van a hacer, aunque ya estemos en un proceso de cambio, va a haber situaciones que nos van a hacer sentir, eh, que van a hacernos sentir que no somos personas, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue un poquito el avión. Va a haber situaciones que nos hagan regresar a lo que ya habíamos cambiado de nuestros patrones anteriores. Entonces también tenemos que elegir saber cómo responder y para aquí van algunas cuestiones. ¿Cómo sanar las heridas de la infancia? Aunque las heridas de la infancia duelen, es posible curarlas. No es un camino rápido, pero sí es un camino que vale la pena. Aquí te cuento algunas cosas que te pueden ayudar. Reconoce tus heridas, acepta que existen y que hay un impacto en la forma de pensar, sentir y actuar. Identifica su origen, reflexiona sobre experiencias dolorosas de tu niñez que han podido haber dejado huella. Valida tus emociones, permítete sentir tristeza, enojo o miedo sin juzgarte. Ve a terapia psicológica, habla con un psicólogo o terapeuta que puede ayudarte a entender lo que sentimos y aprender a sentirnos mejor. Escribe lo que sientes. A veces escribir en un cuaderno lo que sentimos o lo que vivimos nos ayuda a entender mejor nuestras emociones. En esta parte de validar nuestras emociones no hay que sentirnos mal por tener emociones de enojo, de tristeza y de todo eso. Hay que aprender más bien a identificarlas, a saber qué situaciones nos llevan a eso. Por eso es lo importante reconocer estas heridas. Ahora, la parte de ir a terapia psicológica es importante porque la gran mayoría de las personas piensa que ir al psicólogo no es para gente que está loca, es para gente que está mal, es para gente que es altamente neurótica y muchas veces llegamos a tener la idea de que
los demás son los que tienen que ir a terapia y de que lo que nos pasa pues es culpa de los demás. Entonces, no está mal ir a terapia. Escribir lo que siente, pues de alguna manera escribir lo que sentimos nos permite tener registro y ver la evolución de cómo vamos cambiando. Conócete a ti mismo. Pensar en lo que vivimos cuando éramos niños nos permite darnos cuenta de por qué actuamos o sentimos de ciertas maneras ahora. Trabaja en el perdón, no significa justificar, sino liberarte del peso emocional que esas experiencias generan. Establece límites saludables, aprende a decir no y protege tu bienestar emocional. Practica el autocuidado, prioriza actividades que te hagan sentir bienestar físico, emocional o mental. Usa técnicas de relajación, actividades como la yoga, la meditación, respirar profundo pueden ayudarnos a calmar la mente y el cuerpo. Sé paciente contigo mismo. Sanar es un proceso gradual. Celebra cada pequeño avance. Es importante trabajar esta parte del perdón. No significa que olvidar, porque muchas veces se confunde. Creemos que perdonar es olvidar lo que pasó y ya sí, ya pasó y no pasó nada y vuelvo a perdonar y no es cierto. El proceso del perdón muchas veces es largo, pero a lo que vamos es que lo que busca el perdón es estar bien con nosotros mismos, es resignificar lo que para nosotros significó o resignificar, perdón, un hecho. Es, por ejemplo, le dicen a una persona, es, por ejemplo, si sufriste una fractura, pues obviamente que vas a recordar esa fractura porque te quedó quizás cierta cicatriz o te quedó algo de esa fractura y tú recuerdas esa fractura, pero ya no sientes dolor. No quiere decir que hayas olvidado la fractura, simplemente que no sientes dolor. Esta parte de establecer límites, aprender a decir no y proteger tu bienestar emocional significa que tienes que aprender a ser asertivo y a respetarte a ti mismo. Cuando aprendes a respetarte a ti mismo, a conocer tus reacciones y a no reaccionar, entonces aprendes también a establecer límites. Hay que recordar que establecer límites siempre empieza por uno mismo. Cuando aprendemos a establecer límites a nosotros mismos, aprendemos a establecer límites al otro. El cuidado también es importante, aprender a cuidar nuestro bienestar físico, hacer ejercicio, comer bien, todo esto. Y otra punto importante es aprender a tener higiene mental. ¿Qué significa esto de la higiene mental? A no estar consumiendo cosas que nos dañan. Una de las cosas que tenemos mucho es a enfocarnos y a reaccionar en redes sociales, a comentarios, a lo que dice una persona, a poner cosas. Ya ven que esto está un poquito polarizado, de repente una persona hace un comentario, no sé, de política, de religión, y entonces le contestamos, el estar viendo programas que fomentan la negatividad, todo esto hace que nuestro cerebro se cargue de esa basura mental y emocional que no nos hace ningún bien. Por otra parte, yo no estoy en contra de ver noticias, a veces es bueno saber qué acontece en nuestro mundo, pero no podemos hacer gran cosa por muchas de las cosas que pasan, ¿no? Entonces hay veces que nos encajamos y estamos viendo que hay inseguridad en el país y ya nos ponemos mal y pues son cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos controlar. Simplemente hay que enfocarnos en aquellas partes que sí podemos controlar y no consumir tanto este contenido. Las actividades como la meditación y el yoga, aquí es importante porque cuando nosotros aprendemos a tener paz mental, a no tener basura emocional ni mental y a relajarnos, estar en un punto de equilibrio y de paz mental y emocional, aprendemos a maneras correctas de reaccionar, perdón, de responder, no de reaccionar. Reaccionar lo hacemos cuando estamos enojados, pero aprendemos maneras de responder más sanas que nos hacen que ser una persona más equilibrada y no tener problemas en nuestros entornos sociales. Cuando reaccionamos con la emoción, muchas veces llegamos a hacer cosas que nos perjudican a nosotros mismos y a nuestras relaciones. Entonces es importante tener esta paz mental para poder reaccionar de una manera asertiva y inteligente. Y bueno, eso es todo. Gracias, les agradezco haberme escuchado. Ahorita les comento, déjenme salirme por aquí. Esperemos que sigamos. Vamos a ver. Ok. Bueno, aquí estoy yo, ya regresé.
Bueno, este es un pequeño programa, es la segunda vez que lo hago, la primera vez no me quedó muy bien. Es un programa que hice para un programa, más bien es sí, un video que hice para dejar este testimonio. Yo este video lo hice para un grupo, para dar la explicación un poquito en el grupo, y quise guardarlo para compartirlo con mis amigos, las personas que conozco, y tengan algo de, ¿cómo se llama? Pues un poquito de conocimiento. Por ahí ya les mostré bien en el video lo que es el libro, por si alguien gusta adquirirlo. Hay libros de otros autores, hay también enfoques en cuanto al trabajo y en cuanto a otras cosas. De la misma autora, por ahí libros de Sanando las heridas, Escucha tu cuerpo, cosas de estas. Y es importante cultivarlo, ¿no? Entonces, por el momento es todo. Si en algún momento tengo pensado hacer otro video y pues de otros temas y pues por ahí nos estaremos viendo. Espero que les haya gustado este video. Una disculpa por algunos poquitos errores que por ahí tuve y nos vemos en un próximo momento. Bye.